Bueno, vamos a hablar ahora del caso de una niña de solo 11 años de edad que también fue víctima de abuso y ella llama al 147, es decir, identifica el número, hace una llamada desde un teléfono móvil, se corta la llamada, pero la policía decide hacer la investigación y la fiscalía sobre todo rastrea el número telefónico desde el que se hizo esta llamada y consigue dar con la vivienda donde efectivamente encuentran que la niña había sido manoseada por un adulto mayor, que por cierto ya está en este momento imputado. Pero está con todos los detalles de este caso nuestra compañera Clara. Y el 22 de enero suena el teléfono, Fono Ayuda 147, Luis, atiende todos los que están allí pendientes de, obviamente, las llamadas del 147 y se percatan de que una niña de 11 años, Luis, estaba pidiendo auxilio, acababa de comentar que fue abusada sexualmente por un vecino que tiene 74 años, identificó muy bien a la persona y luego la llamada se corta. Unas cuantas veces volvieron a llamar intentando volver a tener más datos de dónde estaba esta niña. La pequeña estaba en un estado de shock y lastimosamente no logran volver a hablar con ella. Luego atiende una persona adulta, igualmente la llamada se corta y entonces prácticamente la fiscalía y Fono Ayuda se queda sin los datos. A partir de allí esto se comunica también a la policía e inicia una serie de investigaciones, Luis, que finalmente determinan la ubicación de esta pequeña y es en San Juan de Nepomuceno. Hasta allí luego llega después la comitiva fiscal y logran finalmente rescatar a esta pequeña y a partir de allí ya también inmediatamente formular imputación y orden de captura contra este hombre. Escuchemos lo que decía la fiscal de este caso, Belinda Bobadilla. De una denuncia recibida en dicho servicio y que era proveniente de una niña de 11 años. Esto fue el primer disparador, luego ya porque no es muy frecuente que un niño o adolescente haga la denuncia, más todavía tratándose de caso de abuso sexual. Según el reporte que envía la operadora, la niña refiere haber sido abusada sexualmente por un vecino del lugar, aporta su nombre, apellido y la edad, 74 años de edad. Ahí según el informe, la niña se produce un corte de la llamada, por lo que la operadora vuelve a llamarle y la niña tenía una dificultad, se pone a llorar, no podía hablar, entra en estado de shock y se vuelve a cortar la llamada. Finalmente la operadora intenta comunicarse otra vez y no consigue hablar hasta que finalmente una mujer adulta le atiende la llamada. La operadora le hace preguntas sobre la situación de la niña y la denuncia que había recibido y se corta la llamada. Entonces esta situación hace que Fono Ayuda remita inmediatamente al Ministerio Público. Esto ingresa al sistema de la Fiscalía y ahí, según el protocolo, inmediatamente se le comunica al fiscal de turno de Asunción porque no se tiene conocimiento del lugar del hecho ni de dónde provino la llamada. Bueno, es muy importante, Clara, que el Ministerio Público no desiste en intentar dar con la víctima por el hecho de que se cortaba la llamada. Y entiendo que con la operadora, porque fue una llamada de un teléfono celular, consiguen saber desde qué antena es que se produce esa llamada y van identificando el lugar en donde se podía haber o de donde podrían haber recibido justamente la llamada y así finalmente dan con la casa en donde está esta niña. Es así, Luis. Afortunadamente aquí hay que decir de que hubo una rápida respuesta por parte de la Fiscalía y de quienes colaboran también, Luis, para que se llegue a cabo en este tipo de operativos, ¿verdad? Porque decía la fiscal, me fue muy difícil a mí porque me encontraba en la calle, recibo la llamada, inmediatamente yo tenía que contactar con la telefonía tenía que también proveerme de datos, tenía que enviar documentaciones. Bueno, fueron pasos que se fueron de alguna forma saltando para agilizar esta cuestión y finalmente también la policía haga lo suyo hasta identificar muy bien dónde estaba esta pequeña, Luis. Creo que tenemos una nota más sobre este mismo caso. Habló también la ministra Teresa Martínez sobre esto, decía también lo importante de las llamadas, de insistir al 147 y contar también de que un buen porcentaje de niños hacen las denuncias, Luis. Escuchamos. El 147 es un número de recepción de denuncias y de orientación, ¿verdad? Tenemos casi un 17% llamadas por parte
de los propios niños. Para nosotros es muy importante, por eso el número es tan fácil, se escogió así, una línea de 3 números para que los niños puedan retener, y en este caso se activó el sistema, que nosotros no somos los que investigamos, pero sí activamos los mecanismos cuando son del ámbito jurisdiccional. En este caso se remitió al Ministerio Público y la fiscal que tomó el caso realmente accionó todos los recursos que tiene el Ministerio Público para poder localizar el origen de la denuncia. Y esto es lo importante también de destacar. El 147 genera las denuncias desde el Ministerio de la Niñez, pero también acompaña los procesos de la denuncia. Bueno, es muy importante recalcar dos cosas. Uno, la niña hace la llamada y ella tenía registrado el número del 147, porque supuestamente la madre hace el intento, esto todavía se está verificando, por supuesto, pero había problemas de señal. Sí confirmaron que en el lugar en donde estaban había serios problemas con la comunicación, con la señal para la comunicación. También dijeron que había llovido y que los accesos eran difíciles hasta llegar a ese lugar y por eso la madre no hizo la denuncia. Pero fíjense en esto y vale la pena volver a reiterar. La niña, pese a su corta edad, tenía en mente el número y ella hace la llamada al 147, y también hay que celebrar la reacción rápida de la Fiscalía y de la Policía para poder dar con esta niña víctima. Así es, y en este caso Luis se llegó a tiempo porque se comprobó que la niña no había sido penetrada, si bien ya fue abusada, fue manoseada. Entonces es importante reiterar este teléfono, el 147, que puede ser vital para evitar una consecuencia mucho peor, digamos, una vez que ya se produce el abuso, la violación propiamente. Entonces, incluso antes de ser víctima de abuso, si vos estás detectando, si vos niña, niño, estás detectando que hay una persona que te pregunta sobre cuestiones íntimas tuyas, que quiere mostrarte cómo limpiarte, hay muchas cuestiones muy, que tienen que ver con la cuestión cotidiana de los niños y de las niñas, donde adultos extraños no pueden estar participando de ese tipo de cuestiones. Entonces, estate atento, estate atenta, porque lamentablemente muchas veces los adultos que están en las casas no lo hacen. Agarrá el teléfono, como hizo esta niña de San Juan Nepomuceno, llamá, pedí ayuda y ojalá en todos los casos se pueda llegar a tiempo.